Buenas noches con todos los aquí presentes. Mi nombre es Daniela Ocaña y soy asesora comercial de la empresa de balanceados Exival. Para mí es un grato placer encontrarnos nuevamente en nuestra sexta capacitación totalmente gratuita de este año. Esta vez nos ayudará el ingeniero Alejandro Iglesias con el tema manejo y nutrición de tilapias. Al final se les enviará un enlace para que llenen todas aquellas personas que deseen obtener el certificado avalado por Exival. Y de igual forma tendremos un tiempo estimado para realizar las preguntas necesarias. Para ya no cansarles más, doy paso al ingeniero que nos ayuda con la capacitación. Señores, buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Iglesias, soy ingeniero agroindustrial. Vengo trabajando unos 15 años, 16 años en la parte de producción y elaboración de alimentos balanceados. En Avícola La Pradera, fui gerente de producción 10 años. Doy clases de producción, de procesamiento de alimento balanceado y actualmente trabajo en la empresa Vimin, en la cual preparo los núcleos y preparo las fórmulas eh, para balanceado de las diferentes especies. Cualquier cosa estoy presto para ayudarles, para servirles y podemos empezar la charla del día de hoy. Bueno, la tilapia es un pez nativo de África. Fue introducido al Ecuador hace ya 50 años. En este tiempo la tilapia pasó por desapercibida. Básicamente en 1998 con la mancha blanca que atacó al camarón. En ese tiempo fue protagonista de todas las exportaciones de camarón. Al recibir esta peste, nos abrió campo para la producción de tilapia. Según un reporte del Ministerio de Producción, la tilapia fue introducida al Ecuador en 1965 en la laguna de Yaguarcocha. Años más tarde fue distribuida en un gran número de estanques localizados principalmente en la zona centro y sur. En la parte del litoral, los lugares o los laboratorios donde se producían camarón, al venir esta peste, dejaron de producir y vieron una alternativa. Esta fue la producción de tilapia. Como vemos en este gráfico, la producción de tilapia a nivel del año 1998 y básicamente hasta el 2010, 2011, tiene una subida en las exportaciones a los Estados Unidos. Básicamente esto se da por la mancha blanca. ¿Qué pasaba en ese tiempo con el camarón? El camarón iba en total ascenso y esta peste le hizo que se quede en espacio. 10 años después, se empieza a retomar otra vez la producción de camarón y la de tilapia se queda ahí. ¿Qué nos quiere decir eso o qué nos transmiten estas diapositivas? Que nosotros somos capaces de producir, que nosotros somos capaces de emprender en este mercado y que tenemos un costo de producción adecuado para el mercado internacional. Actualmente, la tilapia es una de las carnes, junto a la carne de cerdo, que mantienen los precios estables. Estamos hablando que el precio de la tilapia se mantiene en alrededor de 1,79 dólares por libra. ¿Sí? Y yéndonos a la identificación taxonómica, podemos ver
que es la tilapia viene del reino animal, del filum cordados, subfilum vertebrados, la clase peces, el orden peciforme, la familia cíclidos, el género Orochromis y la especie. Sí, a nivel mundial, básicamente se producen alrededor de 10 especies. Básicamente en el Ecuador se producen 3. La Orochromis aeurus, que es la tilapia plateada, la Orochromis niloticus, que es la tilapia azul, y la tilapia roja, que básicamente viene a ser un híbrido de 4 especies. La Aerus, la Niloticus, Mozambicus y Honorum. Por estar emparentadas entre sí, los comportamientos reproductivos y alimenticios son similares. Básicamente, el desarrollo de este híbrido permitió obtener muchas ventajas sobre otras especies, como un alto porcentaje de masa muscular, un filete grande, la ausencia de espinas intramusculares, un crecimiento rápido, adaptabilidad al ambiente, resistencia a las enfermedades, una excelente textura y coloración de carne, con muy buena aceptación en el mercado. Adicionalmente, cuando empieza la producción, llega al oriente ecuatoriano y empieza a desplazar a las especies nativas, como el paiche, la cachama, las desplazó. ¿Por qué? Porque tiene una facilidad de crianza, la carne es agradable, con lo que se hizo cambiar un poco las costumbres en esta zona del Ecuador. La facilidad y adaptabilidad de producir este pescado nos da estas cualidades. Yéndonos a las características sexuales del animal, la diferenciación externa de los sexos se basa en que el macho presenta 2 orificios, uno que está aquí, que es el ano, y el orificio urogenital, mientras que la hembra tiene 3 orificios, uno el ano, el orificio urogenital que se encuentra en la parte superior y el orificio por donde botan los huevitos, que es el foro urogenital. Viéndoles aquí en la diapositiva, podemos ver que en la zona del vientre del pescado podemos identificar estos orificios. En el caso de la hembra, estos orificios son microscópicos y básicamente cuando a la hembra le hacemos un masajecito en el vientre, podemos ver que por este orificio van a salir los huevitos, mientras que en el macho, si aplastamos, vamos a ver que va a salir el orine. Ya, hablando de la madurez sexual, este pez alcanza una madurez sexual entre los 4 y 6 meses de edad, con un peso aproximado de 50 a 100 gramos y una longitud entre 10 y 12 centímetros. El peso óptimo para la reproducción se encuentra entre 100 y 200 gramos. La temperatura de desove óptima está entre 25 y 30 grados y la cantidad de huevos por hembra está entre los 100 y 200 huevos por hembra, con un promedio de 100 a 400 huevos. Ya. Entre los hábitos reproductivos, vemos que es una especie muy prolífera, a temprana edad y tamaño pequeño. A temperatura de 25 y 30 grados centígrados, el huevo es más eficiente para la eclosión.
La luz también influye en la reproducción. La iluminación, el aumento de iluminación y la disminución de 8 horas dificulta la reproducción. Como vemos en estas diapositivas, una vez que los machos son sembrados, ellos alrededor del tercer día o cuarto día ya se acostumbran a su alrededor, y en el fondo de la piscina, como vemos en el primer gráfico, el macho delimita y defiende su territorio, limpiando una área circular entre 20 y 30 centímetros de diámetro, que viene a ser su nido. En estanques con fondos blandos, el nido es excavado con la boca y tiene una profundidad entre 5 y 8 centímetros. En este circulito, la hembra es atraída hacia el nido, donde es cortejada por el macho. Como vemos en el tercer gráfico, aquí la hembra deposita los huevos en el nido para que inmediatamente después sean fertilizados por el macho. Una vez fertilizados, vemos que la hembra recoge los huevos ya fertilizados en su boca y se aleja del nido. Básicamente aquí, la boca de la hembra de la tilapia funciona como una incubadora. Aquí los huevos pasan de unos 3 a 5 días, en el cual la hembra no se alimenta y viene a ser el nido de las larvas de los pescados. ¿Sí? Una vez que estos ya eclosionan, salen de aquí y van formando los bancos de pescados. ¿Sí? Entonces, esto tenemos entre los hábitos reproductivos de la tilapia. En cuanto a la reversión sexual, ¿qué entendemos por reversión sexual? Básicamente la reversión sexual es tener más cantidad de machos que hembras. ¿Por qué? Porque la producción son los que nos dan un mejor rendimiento, tienen una mejor conversión y tienen una mejor ganancia de peso, que nosotros como productores es lo que vendemos, que es la carne. ¿Sí? Básicamente, para hacer esta reversión sexual, nosotros aplicamos la hormona androgénica 17-alfa-metiltestosterona en la dieta de las larvas. Esto se hace 3 días después de la eclosión, en la que ya se absorbe, que las larvas absorben el saco vitelino. ¿Sí? Aquí les tengo un videíto donde nosotros vemos cómo se elabora este alimento con esta hormona para darles a las larvas. Les comparto, ¿ya? Se realiza la mezcla del balanceado con hormonas, alimento que luego será entregado a los alevines para convertirlos en machos. Bueno, ahora vamos a proceder. Ya la mezcla del balanceado con hormonas. Vamos a empezar 0.3 gramos de hormona, en este caso por el normal se usa 0.06 gramos de hormona por kilo de balanceado. Para el efecto se utiliza 200 ml de alcohol para 1 kilo de balanceado. Mezcla con el alcohol. Antes se utiliza el alcohol para que es el mejor vehículo en este caso para la mezcla con el
¿Cuál es la acción de las hormonas? En este caso, la acción específicamente afecta a revertir el cáncer directa, porque las larvas, los primeros días de vida, no desarrollan su sexo. Entonces, con un peso de 0.015 gramos, la larva entra en tratamiento y durante ese momento todavía no tiene desarrollado el AGE. Sí, en este caso, para que sea macho, con la hormona de la 17 tratamiento, una hormona más optimizada. Por 28 días se les da el tratamiento. Y esta ración para 10.000 larvas aproximadamente le llega en esos 30 días. Esta cantidad te sirve para revertir 100.000 alevines en el proceso de 28-30 días. Esto se deja reposar 12 horas y ya se puede usar para empezar a alimentar. ¿Qué se hace luego de lograr la mezcla total del balanceado con las hormonas? Posterior a la mezcla del balanceado con la hormona, ahora vamos a proceder a hacer la masa del balanceado para suministrar a los alevines. En este caso, nosotros solemos hacer una masa para suministrar en los comederos. También se puede usar en forma directa y en polvo para el suministro, pero para nosotros es mejor una masa, así evitamos ensuciar el agua, porque hay un balanceado de 45% de proteína. Cuando se compone, se compone en el agua, muchas veces se puede tener algún inconveniente de contaminar el agua. Se hace una masa y se corta 100 pedazos. Vamos a cada día en la pileta de reversión. Es importante mencionar este balanceado es para alevines, es un polvo, entonces esto no flota. Entonces, por ese motivo nosotros utilizamos el sistema de comedero para colocar el balanceado. Luego, el técnico nos mostró cómo alimentan a los alevines y también cómo son atrapados y seleccionados por tamaño. Fue desde el proceso de preparación del balanceado tipo masa. Ahora estamos ubicados en donde están los alevines en tratamiento. Entonces ahora vamos a suministrar el balanceado. Entonces, pues, en los comederos y ahí los alevines ya se acercan a alimentarse. Aproximadamente por día de una camada de 10.000 alevines que entran en tratamiento, empezamos a alimentar con 3 a 4 gramos. Y a medida que van consumiendo, le aumentamos así de forma escalonada, digamos. Sí, 20 gramos. Es importante también mencionar que el balanceado con hormonas se le suministra 7 veces por día, cada 2 horas prácticamente, para que la reversión pueda ser eficiente. Bueno, los compañeros ahora están cosechando los alevines, prácticamente ya terminaron el tratamiento, están con 22 días de tratamiento aproximadamente. Es el sistema que usamos. Terminado el tratamiento, están con
Como vimos en este video, básicamente vemos lo que es la reversión sexual. Lo que se necesita es hacer macho, hacer carne en el menor tiempo posible. Volviendo a la presentación, vemos los cultivos. Vemos los cultivos que existen, y por eso vemos que tenemos 4. Hay cultivos extensivos, semi-intensivos, intensivos y superintensivos. Básicamente se van modificando por la cantidad de peces por metro cúbico que nosotros podemos poner y la capacidad que nosotros tengamos de manejar el agua, los factores externos, ¿sí? Básicamente en el cultivo extensivo se caracteriza por un grado mínimo de modificación del medio ambiente, extendiendo muy poco el control sobre el mismo, la calidad y la cantidad de los insumos agregados para estimular y suplementar la cadena alimenticia. El estanque tiene un sistema de drenaje, no hay control completo sobre el abastecimiento del agua, la productividad es natural, estimulada solo por los nutrientes contenidos en el agua que se usa para llenar el estanque o provenientes del suelo. Básicamente aquí no entra la mano del hombre y superficialmente, ¿en qué sentido? En que no abonamos ni el material vegetal que se encuentra en el estanque, ni tampoco nosotros le damos ningún tipo de alimento balanceado a los pescados. Tampoco sabemos si hay una especie, 2 especies, 3 especies, no sabemos nada del producto que estamos sembrando. En cuanto al sistema semi-intensivo, aquí se ha realizado una modificación significativa sobre el ambiente. Se tiene control completo sobre el agua, las especies cultivadas y las especies que se van a cosechar. Aquí ya utilizamos fertilizantes para lograr una máxima producción. También puede usarse alimento suplementario no completo para completar la productividad natural sin necesidad de utilizar aireación mecánica. Este es un nivel más común de manejo para productores pequeños y medianos que no tienen recursos económicos para grandes inversiones y que cuentan con capital limitado, donde los alimentos de buena calidad no son disponibles. Aquí nosotros podemos alimentar con las cosas que podemos encontrar a la mano, que puede ser afrecho de trigo, pulido de arroz, maíz, las cosas que nosotros tengamos a la mano. Aquí generalmente la duración del ciclo de producción es de 5 a 6 meses, desde que se siembra el alevín, de 5 a 20 gramos hasta la cosecha. Ya aquí, como vemos, en un cultivo intensivo se ha hecho una modificación sustantiva sobre el medio ambiente, con control completo sobre el agua, las especies sembradas y cosechadas, ejerciendo mayor control sobre la calidad del agua, ya sea a través de la aireación de emergencia o con recambios diarios. Y todo nutriente necesario para el crecimiento que proviene del suministro de un alimento completo. En este sistema se pueden utilizar estanques de tierra, de concreto, jaulas flotantes. ¿Sí? Los estanques oscilan entre 10, 20 hectáreas, y en las jaulas nosotros podemos encontrar jaulas de alto volumen y de bajo volumen.
La diferencia está entre los metros cúbicos en los cuales nosotros podemos poner. Si es menor a 5 metros cúbicos, son jaulas de bajo volumen. Mayor a 5 son de alto volumen. Cabe señalar que en las de bajo volumen, nosotros podemos poner entre 20 y 30 tilapias por metro cúbico, mientras que en las de alto volumen podemos llegar a poner hasta 600 tilapias por metro cúbico. Y ahí entramos al sistema superintensivo. En este sistema las densidades son superiores, los estanques deben hacerse recambios diarios de agua de hasta un 100% por hora. También se utilizan aireadores mecánicos. Los estanques son generalmente de concreto y de tipo race-wise. ¿Qué significa? Que aquí puede darse que hay un reflujo de agua. ¿Qué significa? Que nosotros, que el agua que sale del un estanque, podemos enviarla al otro estanque y al último enviar al ducto de salida. También puede darse en jaulas que superan densidades de 600 tilapias por metro cúbico. En ambos casos, el pez depende exclusivamente del alimento artificial, por lo que debe tener un alto porcentaje de proteína. En cuanto a las condiciones que debe tener el hábitat y que tiene que tener el cultivo, estas básicamente condiciones se van a la calidad del agua. En cuanto a las condiciones del cultivo, de acuerdo al hábitat, vemos que son especies aptas para el cultivo en zonas tropicales y subtropicales. Debido a su naturaleza híbrida, se adapta con gran facilidad a ambientes de agua poco estancadas, estanques, lagunas, reservorios y en cualquier medio confinado. ¿Qué características deben tener las aguas para nosotros tener una buena producción? Entre los parámetros físico-químicos que nosotros debemos tener pendiente, el principal es el oxígeno. El oxígeno básicamente tiene que estar en 4.5 miligramos por litro de agua, que es el factor de calidad del agua que nosotros tenemos que tomar en cuenta para la producción. ¿Qué pasa cuando disminuye este factor? Nosotros vamos a encontrar peces boqueando. ¿Qué significa? Que vamos a encontrar en la superficie del agua los peces sacando la boca, tratando de captar oxígeno. Esto significa que nosotros estamos haciendo mal el trabajo o no le damos las características necesarias para la producción. Dentro de los parámetros físico-químicos, el más importante en el cultivo de especies acuáticas es el grado de saturación del oxígeno disuelto. Y este es inversamente proporcional a la altitud. ¿Qué quiere decir? Que mientras más altitud hay, tenemos menos cantidad de oxígeno. Y es directamente proporcional a la temperatura y al pH. Cuando estamos a una temperatura entre 25 y 30 grados, nosotros tenemos las condiciones óptimas para producir para este tipo de producción. Cuando no encontramos estos factores, vamos a ver cosas negativas a la producción. Y esto básicamente se produce por la descomposición de la materia orgánica, el alimento no consumido. Cuando nosotros damos grandes cantidades de alimento y vemos que en las orillas va quedando el polvito, eso significa que nosotros estamos dando mucho alimento a los animalitos. Pues esto hace que se descomponga y que no tengamos el oxígeno necesario. Las heces.
Cuando nosotros alimentamos a los animales, cuando son pequeños, nosotros podemos darles desde un mismo punto el alimento balanceado. Pero ya cuando están más grandes, nosotros tenemos que identificar el desagüe y tratar de formar una L, y solo en esa L darle el alimento a la misma hora, y si es posible, en muchas veces, dependiendo de la edad del animal. ¿Por qué al lado del desagüe? ¿Por qué al lado del desagüe? Porque el rato que hacen las veces esperamos que todo ese material se vaya ahí y no nos quite el oxígeno. Otro factor que nos daña es los animales muertos, el aumento de la tasa metabólica por el incremento de la temperatura. Esto se da cuando vemos que en la noche hay una temperatura menor y al día hay una temperatura mayor. También se produce por la desgasificación, por la salida del oxígeno del agua hacia la atmósfera. La nubosidad hace que las algas no puedan producir el oxígeno suficiente. El aumento de los sólidos de suspensión, los residuos de sedimentos de agua, heces. Otra cosa que nos afecta es la densidad de siembra. Cuando nosotros tenemos más de la densidad, se consume mayor cantidad de oxígeno, quitando al resto la capacidad de obtener este oxígeno. Vemos que entre 0 y 0.3 miligramos por litro, los peces van a sobrevivir en periodos cortos. De 0.3 a 2 miligramos por litro es letal en exposiciones prolongadas. Mientras que cuando está de 3 a 4 miligramos por litro, los peces crecen, pero lentamente. ¿Qué más tenemos como consecuencias de esto? Que se produce una inapetencia y letargia. Esto también causa enfermedades a nivel de branquias. Se produce inmunosupresión y susceptibilidad a enfermedades. Y ahí, yéndonos a la parte sexual, disminuye la capacidad reproductiva de esta especie. ¿Cómo mejoramos los parámetros de oxígeno ya en las plantaciones? Con tipos de aireación. Aquí nosotros tenemos tipos naturales y tipos mecánicos. Entre los naturales, como podemos ver, tenemos escaleras, chorros, cascadas o sistemas de abanico. Cualquiera de estos nos ayudan a meter oxígeno al agua. Mecánicamente tenemos aireadores, como el que vemos aquí. También tenemos aireadores de paletas, que son los que nos ayudan en este tipo de plantaciones. Otra característica es la dureza. La dureza es la medida de la concentración de los iones de calcio y magnesio expresadas en ppm o es su equivalente a carbonato de calcio. Los rangos óptimos en nuestro cultivo deben ser de 50 a 350 ppm de carbonato de calcio. Lo óptimo siempre va a ser entre 100 y 200, pero cuando nosotros encontramos en estos dos rangos, nosotros podemos manejar aumentando el porcentaje de carbonato de calcio o cloruro de calcio y disminuyendo si nosotros tenemos entre 350 ppm, disminuyendo con zeolito en forma de arcilla de polvo. Cabe señalar también que un agua blanda es la que está con menos de 100 ppm y una agua dura es la que tiene mayor de 100 ppm. Otro rango que tenemos que siempre fijarnos en el agua es el pH. El rango óptimo debe ser el que se acerca a un pH neutro, es decir, 7.
siendo el rango óptimo para mí 6,5, 7. Valores por encima o por debajo causan cambios de comportamiento en los peces, como letargia, inapetencia, y retardan el crecimiento y, por ende, retrasan la producción. Los valores de pH cercanos a 5 producen mortalidad en un periodo de 3 a 5 horas por fallas respiratorias. Además, causan pérdidas de pigmentación e incremento en la secreción del mucus de la piel. Cuando se presentan niveles de pH ácidos, el ion hierro se vuelve soluble, afectando a las células de los arcos branquiales. Por ende, disminuye el proceso de respiración, causando la muerte por asfixia por falta de oxígeno. ¿Sí? Otro factor que tenemos es el amonio, básicamente, que es el producto de la excreción de los animales. Apenas sale el amonio, apenas salen las heces, vamos a ver que se encuentra el amonio. Y este es tóxico para el resto del cultivo. Por eso es que les decía, cuando uno da de alimentar, nosotros tenemos que fijarnos dónde está el desagüe, y en esa parte, haciendo una L, es donde nosotros tenemos que alimentar al animal. Los valores de amonio deben fluctuar entre 0,01 ppm a 0,1 ppm. Valores cercanos a 2 ppm ya son críticos. El amonio es tóxico y se hace más tóxico cuando el pH es bajo y la temperatura del agua se eleva. Eso es en cuanto a los factores, eso es en cuanto a los factores que debe cumplir el agua para nosotros tener un buen cultivo y tener buenos pesos de unas tilapias. Ya metiéndonos en el tema, podemos ver los hábitos alimenticios de las tilapias. Las tilapias se clasifica como un omnívoro por presentar mayor diversidad en los alimentos que ingiere, variando desde la vegetación microscópica hasta algas unicelulares y bacterias, tendiendo hacia el consumo de zooplancton. Las tilapias son peces provistos de branquias, espinas, con las cuales pueden filtrar el agua para obtener el alimento. Como vemos aquí en esta diapositiva, por aquí entra el agua, aquí se filtra, se absorbe el alimento y sale. Los alimentos digeridos pasan a la faringe, donde son mecánicamente desintegrados por los dientes faringeos. Esto ayuda en el proceso de absorción en el intestino, y el intestino mide entre 7 y 10 veces el largo o la longitud del cuerpo del pez. Hay que tomar en cuenta que la acidez del tracto digestivo, cuando es menor, estamos hablando entre las 10 de la mañana y 3 de la tarde, que es donde mejor asimila el alimento balanceado. Y quizás son las mejores horas en las que uno puede alimentar a los animalitos. Una característica de la mayoría de las tilapias es que aceptan fácilmente los alimentos suministrados artificialmente. Para el cultivo se han empleado diversos alimentos, tales como plantas, desperdicios de frutas, verduras, vegetales, semillas, oleaginosas y cereales. Todos ellos empleados en una forma suplementaria. ¿Qué quiere decir suplementaria? Que nosotros no le damos un alimento completo. Nosotros le damos un alimento completo. ¿Qué quiere decir? Que tenga su cantidad de proteína necesaria, el almidón necesario, la grasa necesaria, los macro y microelementos minerales completos y las vitaminas completas
no necesitamos dar alimentos en forma suplementaria, ¿sí? En cuanto a los requerimientos nutricionales, como vemos en esta tabla, cuando inicia una larva, vemos que los requerimientos de la proteína están entre 45 y 50%. Vemos que en las crías, que son las que están en alrededor de 0.02 gramos a 1 gramo, ya necesitan menos proteína. Alevines, juveniles y adultos van bajando siempre la cantidad de proteína. ¿Por qué nos interesa esto? Porque quizás en la elaboración de un alimento balanceado, la proteína es la parte más cara. Estamos hablando que las fuentes de proteína son la torta de soya, la pasta de soya, la harina de pescado. Son las cosas más caras. Y si nosotros no les damos estos porcentajes de proteínas a las edades adecuadas, lo único que vamos a hacer es alargar el tiempo en el estanque. Es decir, no vamos a aprovechar su potencial genético, ¿sí? ¿Qué pasa si nosotros damos más proteína de la que nosotros, que la que necesitan? Si nosotros damos más proteína, lo único que estamos haciendo es que el cultivo tenga un mayor costo de producción, que se nos sea mucho más caro. Entonces, cuando nosotros producimos alimento balanceado, siempre tenemos que llegar a estos objetivos, ¿sí? Básicamente, cuando formulo, básicamente yo siempre veo, nosotros contamos con un laboratorio NIR en el cual nosotros podemos ver qué tiene cada producto, tanto de proteína, tanto de energía, tanto de grasa, de energía metabólica, cuántos aminoácidos tiene y qué cantidad tienen para al rato de formular llegar a estos parámetros. Cuando no tenemos esta ayuda, básicamente lo que hacemos es jugar con números estándares. ¿Qué quiere decir? Que uno puede encontrar que la soya viene con 46% de proteína, pero de pronto nos llegó con 47.5, 48, como nos ha llegado en los 6 meses pasados la soya americana. Entonces, esos dos puntitos a nosotros nos ayudan a bajar los costos, nos ayudan a bajar la cantidad de productos más caros, ¿sí? Y con los cuales nosotros podemos dar una dieta balanceada. Entonces, para nosotros los requerimientos nutricionales es lo básico que nosotros tenemos que saber. Igual, si nosotros no producimos alimento, tenemos que saber qué estamos comprando. Porque de pronto, si nosotros a unos adultos le vamos a dar un alimento, qué sé yo, inicial, con 45% de proteína, lo único que vamos a hacer es perder plata, ¿sí? Por la cantidad de proteína. 2, también depende de la granulometría del alimento, ¿sí? A un pez grande, a un pez adulto, no le vamos a dar un alimento en polvo, no le vamos a dar un alimento con un calibre de 1 por 1, ¿sí? O a un pez, a una larva iniciadora, no le vamos a dar un alimento de 2 milímetros por 2 milímetros, que ni siquiera le va a entrar en la boca. Entonces, esos parámetros que están aquí, hay que ir viéndolos, hay que tenerlos siempre en cuenta, y esto nos va a ayudar a tomar la mejor decisión, ya sea en la compra de alimento o en la fabricación del alimento balanceado. Aquí, como vemos, tenemos los requerimientos de los aminoácidos. Como saben, la mayor parte de especies necesitan 22 aminoácidos, 10 son esenciales. ¿Qué quiere decir? Que estos no puede producir el animal y que nos toca darlos externamente. Y aquí vemos las cantidades que se necesitan de acuerdo a la etapa del animal, de acuerdo a la etapa de reversión, posreversión
y mayores a 100 gramos. ¿Sí? Para los que formulamos, esto nos sirve ya que estos son los requerimientos a los que nosotros tenemos que llegar. Entonces, nosotros ponemos todas las materias primas con las que disponemos, ellos nos dan ciertas cantidades de aminoácidos, y si es que falta, a nosotros nos toca adicionar esto en la preparación, en el alimento balanceado. Otros factores que tenemos aquí son los macrominerales y los microminerales. Cada uno tiene una función propia, ¿sí? Y asimismo, en estos porcentajes son los a los que nosotros tenemos que llegar en la formulación, y asimismo cuando nosotros compramos tenemos que ver que lleguen a estos parámetros para ver si el alimento está bien. Asimismo vemos el requerimiento de las vitaminas. Por lo general esta información no encontramos en ningún balanceado. Cuando se prepara el alimento balanceado, a los productores de vitaminas y minerales nos piden que ya venga con estas cantidades. Entonces, esto se adiciona al balanceado como un núcleo o como unas premezclas vitaminas. Vuelvo y repito, esta es una información para que ustedes las tengan en caso de que vayan a producir alimento, y como información para los que van a comprar alimentos. El tamaño del pez, como les había dicho, es demasiado importante. Tenemos que ver siempre que el alimento puede estar en la boca de cada animal. ¿Sí? Cuando son alevines, nosotros siempre vamos a dar alimento en polvo, como vieron en el video. Si nosotros queremos hacer la reversión sexual, es el momento. También podemos señalar que el alimento es el vehículo que nosotros tenemos como vector hacia el animal y hacia el agua. ¿En qué sentido? Que nosotros en el alimento balanceado podemos adicionar compostaje para el material vegetativo que está en el estanque. También es el vector para nosotros adicionarle antibióticos. Entonces, el balanceado nos sirve de muchas alternativas, y es la forma en que llega al animal. Estos calibres, como los que ven aquí, son los que ustedes deben exigir a la compra del balanceado o cuando producen alimento balanceado. Cosas que hay que saber cuando uno produce alimento balanceado. Vemos que si queremos nosotros hacer un alimento peletizado, este pasa por un acondicionador. Este tiene una temperatura entre 83 y 88 grados centígrados. Pues al rato que nosotros hacemos peletizado, tenemos que ver que las vitaminas aguanten esta temperatura, ¿sí? Hay muchas de las vitaminas, como la vitamina C, que a esta temperatura se degrada. Entonces, de acuerdo a lo que vayamos a hacer, tenemos que ir viendo qué características tiene cada alimento. Si es alimento pellet, también podemos ver un alimento extruido, ¿sí? En el alimento extruido, en cambio, el acondicionador llega a una temperatura de 132 grados. Entonces tenemos que buscar tanto que las vitaminas, que las enzimas que ponemos, o sea, estas pitazas, nos aguanten estas temperaturas, sean termoresistentes. Cuando es un alimento en polvo, no nos interesa, porque al fin y al cabo solo mezclamos. Ojo, yo digo solo mezclamos. Básicamente ahí lo que tenemos que ver es que la mezcladora tenga un coeficiente de variación de acuerdo al tiempo de mezcla. ¿Qué significa esto? Que si nosotros no tenemos un buen coeficiente de variación, nosotros no vamos a mezclar los alimentos, sino vamos a separarlos. ¿Qué quiere decir esto? Que el alimento,
una parte del alimento va a llegar a los animales y otro no. Se va a ir en polvos, ¿sí? También tenemos que ver la forma de mezclar, que es básica. Primero se ponen los macronutrientes, que son maíz, soya. Luego de eso, añadimos los micros, donde se encuentran todo lo que son los aditivos. Y por último, ponemos el aceite con el que ligamos todas estas cosas. Entonces, bueno, esa es una materia en la cual me pueden preguntar, que trabajo completamente a diario, pero es muy, muy, muy largo. Exival, viendo estas características, pone a disposición suya los alimentos balanceados que cumplen estas características. Como vemos aquí, vemos que este alimento, el Acuario TL45, vemos que es para un animales de 0,5 gramos a 3,5 gramos. Vemos la cantidad de veces que hay que alimentarlo. Y aquí, la parte que nos interesa, ver que cumpla con la proteína, que cumpla con la cantidad de grasa, ¿sí? Que eso es lo que nos va a decir que el alimento está bien fabricado. Aquí seguimos con el iniciador, que es para alevines de entre 3,6 y 56 gramos. Vemos la cantidad de veces que hay que alimentar y asimismo vemos la información nutricional de este alimento. Vemos las otras etapas, que son el crecedor, que son el engorde, y por último, el finalizador. ¿Sí? Aquí tenemos una tabla de consumo en la cual nosotros podemos ver qué cantidad de alimento tenemos que dar. Términos que tenemos que saber es cuál es la biomasa. La biomasa viene a ser la cantidad de animales transformadas en peso. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros cogemos una muestra de 1 kilo, de, qué sé yo, de 200 peces, y estos pesan 1 gramo, al transformarles por 10,000, por 20,000, ya sabemos qué cantidad de peces tienen estos y saber qué cantidad de alimento nosotros podemos dar. Básicamente, yo cuando formulo, les voy a poner a consideración un par de cositas que están aquí. Aquí, en esta página, ustedes pueden meterse, se pueden inscribir y van a tener la información sobre todas las etapas de la tilapia y de otros peces, ¿sí? Van a ver los requerimientos nutricionales que tienen estos. Vamos a ver que aquí como vemos aquí, nosotros podemos poner la especie que nosotros queramos. En este caso voy a poner fish. Pongo la especie que yo quiero, la tilapia. Y vamos a ver el tipo de cultivo que nosotros tenemos. Un tipo general, un semi-intensivo, un intensivo y un súper intensivo. Y vamos a ver las etapas del animal. Entonces ahí vamos a ver los requerimientos que estos necesitan, ¿no? Podemos ahí poner cualquier
de acuerdo al cultivo que nosotros tengamos. Podemos poner un intensivo, un alimento inicial, y vamos a ver los requerimientos. ¿Sí? Como van a ver aquí, la proteína, la cantidad de fibra, la cantidad de lípidos, de grasa, ¿sí? El almidón, la energía, los aminoácidos que necesitan. Esta es una página de gran ayuda para los que quieren preparar su alimento propio. Esta es donde van a encontrar los requerimientos. Aquí también van a ver los ingredientes, una database de los ingredientes, para ver qué es lo que ellos tienen y cómo pueden jugar con estos ingredientes ustedes para formular. Bueno, aquí les bueno, en esa página pueden ver esas cosas, pueden ver las características de los alimentos. En mi caso, al yo tener un NIR, y yo le paso por el NIR, y como ven, yo puedo saber la materia prima de qué nutrientes nomás dispone. Como ven aquí, este maíz me está diciendo que, esta soya, perdón, me está diciendo que tiene una proteína de 46.57, ¿sí? Los aminoácidos, ¿qué cantidad de aminoácidos tiene? Entonces, cuando yo formulo, cruzo los requerimientos con los nutrientes que yo tengo y veo qué es lo que hace falta y me sale una mezcla perfecta. Para eso se necesitaría un programa de formulación. Yo formulo con el Nutrión. Entonces, solo es cuestión de poner las materias primas que yo tengo, los requerimientos, y se encuentra formulado. ¿Sí? Ya. Bueno, por el tiempo les voy a hablar un poco de características cortas que debe tener un alimento balanceado. Una característica básica es la hidroestabilidad, que es la capacidad de suspender, que se quede suspendido en el agua. Por lo general, cuando estamos hablando de un alimento final, tenemos que tener una hidroestabilidad entre el 80 y 85%. Un crecedor debe estar entre 70 o 75, 80, y un inicial debe estar entre 70 y 75. Básicamente, mientras baja la cantidad de proteína, tenemos una mayor hidroestabilidad. Aquí les dejo una forma de calcular la hidroestabilidad. Es un parámetro que ustedes deben fijarse, porque si el alimento no es hidroestable, lo único que va a hacer es va a caer en suspensión al piso, nos va a ensuciar el estanque o las jaulas, y van a hacer que los peces tengan menos oxígeno disuelto para subsistir. Sí, entonces es una característica que ustedes deben fijarse siempre. Yo creo que si tienen preguntas, pueden hacérmelas. Yo había preparado una charla para 1 hora,
estoy a disposición suya. Listo, ingeniero Alejandro, muchísimas gracias por ayudarnos en este día, en esta capacitación. Bueno, en este momento pasamos a la ronda de las preguntas. Vamos a ir contestando una por una. Buenas noches con todos. Ya. Bueno, vamos a ver lo que nos dice Jefferson Manuel. Si el pH es muy ácido, ¿qué se puede hacer? A veces lo más práctico que hay que hacer es vaciar el estanque, se puede vaciar hasta un 50% del agua. Entonces, a veces las mismas cosas se dan con la misma agua, teniendo el control sobre el agua. Listo. Darwin nos dice, si no cuento con aireación mecánica, sino natural, ¿qué tiempo aproximado podría estar abierto el caudal de agua para así tener el nivel ideal de oxígeno? Básicamente, eso tú vas a hacer con un medidor de oxígeno. Por lo general, el medidor de oxígeno se pone en el drenaje y tú vas a ir monitoreando. De acuerdo a eso, tú vas a ver qué caudal es el que tienes que aumentar o disminuir. Eso no se hace así por tiempo ni por nada. Eso se hace con los instrumentos necesarios y eso lo puedes ver. Eso se hace a la salida del agua. Ya. Belén nos dice, buenas noches, una consulta. En caso de no medir bien las proporciones en el balanceado y este causa una diarrea, ¿qué podríamos hacer? Y este causa... Bueno, ahí podemos, se puede usar algunas alternativas. Se puede medicar en el alimento balanceado, pero ponte, formulando, no sé a qué te refieres, porque, qué sé yo, lo que puedes encontrar es que el aceite esté rancio, puedes encontrar algunas cosas que pueden hacer que les dé diarrea, pero para eso uno toma las alternativas necesarias. ¿Qué quiere decir? Que uno pone un antioxidante en el alimento balanceado para evitar estas cosas mismas. Entonces, las proporciones, ponte, si pones más cantidad de aceite, lo que vas a hacer es dañar la capa de agua. ¿Cómo te digo? O sea, en esa parte, cuando tú balanceas bien el alimento balanceado, no debería pasar. Dos, cuando tú haces un alimento pelletizado, estás haciendo un alimento precocido. Al rato que pasa por el acondicionador, estás precocinando el alimento. Entonces, estás bajando la carga bacteriana también del alimento. Entonces, tú ya cuando fabricas el alimento balanceado, ya tomas todas las alternativas. Quizás dices, el aceite, dos, la soya me vino con hongos, el maíz de pronto está con hongos, perfecto. Entonces yo pongo un antimicótico, pongo un atrapador de micotoxinas. Entonces, tú todo eso ya lo conjugas en el balanceado, que es el vehículo para llegar a tus animales. Y si no, te toca medicar. Listo. En el sistema semi-intensivo, ¿cómo se debe tratar el agua para que esté madura y esté en buenas condiciones para ser añadidos los alevines? ¿Cómo debes tratar? ¿Cómo debes tratar ahí? A ver, ahí debes tener un 30, un 40%. A ver, ¿cómo te explico? A ver, yo primero paso de las dos primeras etapas. Yo más me identifico con cultivos intensivos y muy intensivos. ¿Por qué? Porque en esos ya está la mano de uno ya va poniendo parámetros, uno ya va poniendo alimento balanceado, ya va buscando pesos en tiempos adecuados. Cuando tú estás todavía en un semi-intensivo, todavía no tienes la capacidad de buscar el potencial genético del animal. ¿A qué me refiero con esto? Que te da igual si salen 7, 8, 9, 10 meses. Entonces, no estás buscando parámetros
para mí zootécnicos. Para mí, vuelvo y repito, un cultivo en el cual pueda trabajar es intensivo y muy extensivo. Listo, con esta pregunta terminamos. ¿Qué hormonas son necesarias para el crecimiento de la tilapia? He escuchado que está prohibido la venta de estas hormonas. A ver, hormonas generalmente no se ponen en el balanceado en sí. Tú puedes poner promotores de crecimiento, tú puedes adicionar cualquier aditivo para mejorar la calidad de nutrición. Puedes poner un acidificante para bajar el pH del estómago y que el alimento pase más lento y que se asimile mejor. Cosas así, pero hormonas, ni en pollos, que es donde más se tiene identificado las cosas, hormonas no se ponen. Listo. Para aquellas personas que las preguntas no han sido respondidas, acabamos de enviar un enlace al chat para que llenen todas aquellas personas que requieran obtener el certificado avalado por Excival. De igual forma, ahí encontrarán una pregunta en donde ustedes van a colocar todas sus inquietudes, las cuales nosotros les iremos respondiendo a medida de la próxima semana. De igual forma, les invito a seguir todas nuestras redes sociales, que nos encontrarán como Balanceados Excival, en donde ustedes podrán ver promociones, descuentos y además las próximas capacitaciones que se realizarán. Muchas gracias, ingeniero Alejandro. De pronto, algún comentario que usted desee dar, ya para acabar el día de hoy. No, como les digo, o sea, aquí lo que se trata de producir es en menos tiempo. Si ustedes producen en menos tiempo, van a tener varias veces otra producción. ¿En qué se basa esto? Es como un chanchito, ¿no? Cuando ustedes solo lo crían con la basa, les saldrá en un año. Pero si ustedes lo crían técnicamente, van a tener un chancho en 155 días, 150. Más veces van a producir al año, es decir, van a ver su retorno mucho más rápido, van a ser mucho más eficientes y van a ver que se explota el potencial genético del animal. Lo mismo pasa con las tilapias. Si yo les cultivo como buenos chanchitos así, entonces no voy a ver una rentabilidad. De pronto hasta vean otras especies ahí mismo en el mismo estanque. Entonces, la idea siempre es manejarlo técnicamente. Yo doy el alimento, la cantidad necesaria y veo su rendimiento en peso. Si no me está dando el peso, tengo que identificar qué está pasando. De pronto estoy dando a una hora en que los peces están boqueando, de pronto estoy dando muchas veces, pero saber qué es lo que está pasando para mejorar. Siempre los números, siempre escribir qué es lo que nos está pasando, manejar numéricamente y técnicamente nos va a hacer mejorar. Listo, ingeniero. Muchísimas gracias por la capacitación del día de hoy. En este momento damos ya por terminada la capacitación. Cualquier duda, en este momento ya les compartimos el enlace para obtener el certificado, en la cual ustedes podrán colocar sus dudas e inquietudes que no se han avanzado a responder. De todas formas, va a quedar aún activado para aquellas personas que avancen a registrarse para obtener el certificado. Muchísimas gracias con todos. Hasta una próxima.